igualmente efectivo que la transfusión sanguínea que pudiera salvarle la vida a esta niña, ¿no? Cuando nos preguntamos si es constitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana, pues pasa por preguntarnos la justificación a la intervención del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pasa por preguntarnos si efectivamente la marihuana genera daños a la salud. Y estas son preguntas empíricas, preguntas que requieren sí o sí conocimiento técnico. Y ya no hablemos pues, de estos casos constitucionales, hablando de casos, yo como magistrada de lo administrativo, muy cotidianos, las pruebas contables y cómo nos depositamos en lo que nos dice el contador o el auditor, ¿no? Es conocimiento técnico, conocimiento financiero. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este conocimiento? Y bueno, este manual que tiene 7 capítulos, 3 escritos por Carmen, pues nos lleva, ¿no?, de la mano sobre problemas básicos introductorios y después ya sobre aspectos más específicos, pruebas pues típicas como el ADN, ¿no?, cómo enfrentarnos, cómo valorar la fiabilidad de las muestras de ADN, para qué sirven, cuáles son sus límites, las ciencias forenses también, y la psicología del testimonio, muy interesante capítulo también. Y bueno, Carmen se pregunta y en estos capítulos introductorios sobre estas cosas y sobre lo que se ha debatido en la literatura, cómo emitimos el conocimiento experto, las famosas reglas de Daubert, los criterios de admisibilidad, pero yo creo que la autora le da en el clavo cuando nos dice, sí, es cierto, estamos de todos estos criterios y necesitamos de algo que llama mucho la atención, Marina Gascón, que es el educar a los jueces para que puedan dialogar con los expertos, pero yo creo que le da en el clavo cuando dices necesitamos un proceso que se ajuste a las necesidades de la prueba, un diseño procesal adecuado y determinado para que el juez pueda pues ya llegar, ¿no?, con cierto conocimiento depurado, entender qué es lo que tiene enfrente, poder dialogar con los peritos. Necesitamos entonces de dotar herramientas al juzgador para facilitar este diálogo entre expertos y no expertos como somos los jueces. Nos dice Carmen, necesitamos una clara división del trabajo cognitivo, y es cierto, ¿qué es lo que tienen que hacer los peritos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces? ¿Cómo debatimos los desacuerdos epistémicos que tenemos entre las partes? Y nos habla, y yo coincido con ella totalmente en el sentido de, en las primeras etapas probatorias es donde tendría que haber como un discernimiento de cuál es la información relevante y de tener toda la información completa. No obstante, las fiscalías desechan a veces pruebas o elementos que no son relevantes para ir con su hipótesis acusatoria, pero muchas veces esa información, como dice la autora, que es relevada, pues es la relevante precisamente para sostener y defender la hipótesis de la defensa. Y muy relevante, ¿cómo hacemos las audiencias con los peritos también, ¿no? Además de los criterios de admisibilidad de estas pruebas, cómo un juez no experto se va a sentar a dialogar con los expertos, cómo puede preguntar y repreguntar, y esta falacia que tenemos acerca del perito tercero en discordia, como si el perito, como si fuera un empate, ¿no?, que se va a decidir por el tercero que viene a lanzar una moneda y decidir si debemos preferir A frente a B o B frente a A. Estas ideas de repensar el diseño procesal a mí me parecen muy provocativas, me parecen muy ciertas, sobre todo para el caso mexicano. No, nuestro proceso judicial ordinario no está pensado de esa manera, pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto más específico: nuestro proceso constitucional. El juicio de amparo no está pensado para involucrar a la evidencia. Pareciera como si las preguntas de los derechos humanos fueran preguntas filosóficas, sustantivas, ideológicas, cuando muchas veces estas preguntas son preguntas empíricas. Preguntas si de verdad las intervenciones a los derechos humanos se encuentran justificadas, si son conducentes para buscar ese fin que dice perseguir el legislador. Esta es una pregunta empírica, ¿no? Pero nuestro diseño procesal del juicio
juicio amparo no está diseñado para eso. Y los jueces tenemos que hacer pues maniobras para allegarnos de información. Discutíamos en el Congreso justo este punto, ¿no? Es posible, es válido que un juez motu propio se llegue de información experta de científicos. En el caso de marihuana eso fue lo que hicimos, ¿no? Trajimos más de 80 estudios alrededor del mundo que explicaban cuáles son los daños reales del consumo de marihuana. En el caso de las transfusiones sanguíneas a esta niña que estaba en peligro de muerte, también trajimos estudios motu propio. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo no está preparado para dialogar con él, ni siquiera para introducir, menos para dialogar con esta evidencia experta. A mí me parece pues totalmente acertado, que toca verdaderamente el punto fino, el punto que creo que nos dificulta mucho la tarea, sobre todo a los jueces constitucionales, y nos da elementos para tal vez imaginarnos un diseño que pudiera proporcionarle estas herramientas a los jueces para entender, para debatir con los peritos. Y pues nada, estaba muy contenta otra vez de coincidir, Carmen, contigo ahora pues con esta reedición, con este esfuerzo que yo creo que nos va a ayudar mucho en cómo tenemos que repensar ahora las nuevas coordenadas a partir de todos los cambios que se están dando en la justicia en México. Y me parece que herramientas como esta pues nos pueden ayudar mucho a ir definiendo el rumbo. Muchas gracias.